¿Recuerdas esos acompañamientos olvidados que solo se encontraban en viejos libros de cocina? Convertían las comidas sencillas en algo especial en todas las mesas familiares. ¿Cómo dejamos que esas recetas desaparecieran? La ensalada de queso cottage y gelatina era una de esas curiosas creaciones que, de alguna manera, se convirtió en un plato habitual en las comidas compartidas de todo Estados Unidos. Mezclaba queso cottage cremoso con gelatina de limón o lima, y por si eso no fuera suficiente, la gente solía añadir apio, zanahoria rallada o trozos de piña. Si entrabas en una reunión familiar o en una cena de la iglesia en los años 40, allí estaba, tambaleándose en todo su esplendor junto al pollo frito o el pastel de carne. A la gente le encantaba porque tenía buen aspecto, rendía mucho y parecía algo especial en una época en la que el presupuesto para la compra era ajustado. Puede que ya no se vea en las mesas modernas, pero en aquella época, las ensaladas moldeadas eran más que una moda. Eran pura creatividad en la cocina, cuando había que apañarse con lo que había. Esta receta proviene directamente de antiguos libros de cocina comunitarios, con páginas rizadas y tinta descolorida, de esos que se transmiten de generación en generación en familias que saben cómo estirar cada peso. La cazuela de pudín de maíz era el acompañamiento que hacía que incluso el plato más humilde se sintiera cálido y completo. Si hojeas las viejas tarjetas de recetas guardadas detrás de los botes de harina, es probable que encuentres esta escrita con la letra de tu abuela. Combinaba maíz dulce, mantequilla, huevos y leche en un cremoso gratinado que se servía con orgullo junto al jamón asado o las chuletas de cerdo. Era fácil, económico y saciaba el apetito, por lo que era un plato habitual en las comidas compartidas, las cenas de la iglesia y las fiestas. La parte superior se doraba, el interior quedaba suave y jugoso, y cada bocado te recordaba cómo la gente preparaba las comidas con lo que tenía. La cazuela de pudín de maíz acompañó las comidas en tiempos difíciles, ganándose un lugar en las cocinas desde la Depresión hasta los años 70. Ahora ya no se ve mucho, pero en aquella época, ese maíz cremoso al horno era sinónimo de consuelo en el plato. El apio Víctor suena como una receta sacada del menú de un hotel de lujo, pero este plato de apio marinado se abrió camino en los hogares gracias a esas viejas colecciones de libros de cocina que había en todos los cajones. Era tan sencillo como hervir el apio hasta que estuviera tierno, enfriarlo en caldo o vinagre y servirlo con hierbas o huevos duros cuando se quería impresionar. Se podía encontrar en comidas compartidas o en las mesas festivas, adornado para parecer más elegante de lo que era. En aquella época, la gente sabía cómo sacar partido incluso a los ingredientes más humildes para convertirlos en algo digno de compartir. El apio Víctor transformaba el apio sencillo en una ensalada crujiente y picante que parecía un acompañamiento perfecto para carnes asadas o guisos. Apareció en libros de cocina a lo largo de los años 30 y 40 y se transmitía en cenas de iglesia y reuniones familiares. Los macarrones con tomate eran el acompañamiento olvidado que llenaba los platos cuando el presupuesto para la compra era escaso. Servían los macarrones, se mezclaban con tomates guisados, un poco de mantequilla y, si se tenía, cebolla o queso. No era glamuroso, pero cumplía su función. Este sencillo acompañamiento de pasta se podía encontrar en los antiguos libros de cocina comunitarios de los años 40 a los 70, entre recetas de guisos y moldes de gelatina. A las familias les encantaba porque se preparaba con ingredientes básicos de la despensa. Era barato y rendía mucho. Se servía junto con chuletas de cerdo, pastel de carne o cualquier otra sobras que hubiera. Los macarrones con tomate eran los héroes silenciosos de la mesa, que llenaban el estómago cuando el dinero escaseaba. Ahora ya no se ven mucho, pero en su día eran un acompañamiento práctico y sustancioso que demostraba lo lejos que se podía llegar con una caja de pasta y una lata de tomates. La ensalada de piña y queso suena como una de esas recetas retro de las que la gente habla con igual dosis de horror y nostalgia, pero esta mezcla dulce y salada fue en su día la estrella de las comidas compartidas. Se mezclaban trozos de piña enlatada con queso cheddar rallado y mayonesa, y a veces se añadía una cereza marrasquino por encima para rematar. Hoy en día parece una combinación extraña, pero en los años 50 y 60
Recetas como esta salían directamente de los viejos libros de cocina encuadernados en espiral que se guardaban en todos los cajones de la cocina. A la gente le encantaba por su dulzura brillante y ácida y por lo fácil que era prepararla con ingredientes básicos y baratos. La ensalada de piña y queso aparecía en almuerzos, mesas festivas y comidas compartidas, y no desentonaba junto al pavo asado, el jamón o los guisos. Puede que ahora nos sorprenda, pero en aquella época, esa pequeña y peculiar ensalada era una forma de adornar una comida y aportar algo especial a la mesa sin gastar mucho dinero. En su día, esta extraña y cremosa creación significaba que uno había venido preparado. La cazuela de ostras falsas, también conocida como aderezo de berenjena, era una de esas ingeniosas recetas de la época de la Depresión que se introdujeron en los viejos libros de cocina y nunca desaparecieron del todo. El nombre puede sorprender ahora, pero el objetivo era crear una cazuela rica y sabrosa que imitara la textura y la sustanciosidad del relleno de ostras sin necesidad de mariscos caros. Se tomaban berenjenas cocidas, pan rallado, cebollas y hierbas. Se horneaban hasta que se doraban por encima y se servían como guarnición en las cenas festivas o en las cenas de los domingos. Completaba la mesa, aprovechaba los productos de la huerta y hacía que incluso la comida más sencilla pareciera un poco más completa. En aquella época, se podían encontrar recetas como esta garabateadas en los márgenes de libros de cocina descoloridos o transmitidas en las comidas compartidas de la iglesia. La gente sabía cómo arreglárselas con lo que tenía, y este guiso demostró que incluso la berenjena podía sustituir a algo más sofisticado. Puede que no lo encuentres en los menús modernos, pero en aquella época, el aderezo de berenjena era un acompañamiento práctico y reconfortante que hacía que cada comida fuera un poco más especial. El gratinado de col era el tipo de guarnición que hacía rendir una cabeza de col más de lo que creías posible, y salía directamente de esos viejos libros de cocina comunitarios donde reinaban los platos caseros y económicos. Se cortaba el repollo, se ablandaba en agua hirviendo y luego se horneaba en capas con salsa cremosa, pan rallado y a veces un poco de queso, si se tenía a mano. Suena sencillo, pero cuando salía burbujeante del horno, dorado por encima y jugoso por debajo, convertía el repollo en un plato reconfortante. Las familias recurrieron a platos como este durante la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial, cuando los ingredientes escaseaban y cada comida tenía que rendir al máximo. El repollo gratinado llenaba los platos en las cenas de la iglesia, las comidas compartidas y las cenas de los domingos en todo Estados Unidos, junto al jamón, el pollo asado o los guisos. Puede que ahora no ganaría ningún concurso de belleza, pero en aquella época significaba una comida caliente y abundante, preparada con cariño. En tiempos difíciles, incluso el repollo más humilde podía convertirse en algo por lo que merecía la pena sentarse a la mesa. La ensalada moldeada de 3 frijoles era una de esas curiosas creaciones de los libros de cocina antiguos que combinaban las verduras y la gelatina de la forma más extraña. Se tomaba la clásica ensalada de 3 frijoles: frijoles verdes, frijoles amarillos y frijoles rojos. Y se suspendía todo en gelatina con sabor a limón o lima, se colocaba en un molde y se servía con orgullo en comidas compartidas o cenas familiares. En los años 50 y 60, las ensaladas moldeadas eran un rito de iniciación en todos los libros de cocina comunitarios. Y esta no era una excepción. Tenía un aspecto elegante, aprovechaba los alimentos básicos de la despensa y garantizaba que no se desperdiciara ni un solo frijol. A la gente le encantaba por sus colores vivos, su textura gelatinosa y cómo quedaba junto a las carnes asadas o los guisos. Puede que ahora suene un poco desagradable, pero en aquella época las ensaladas moldeadas se consideraban prácticas e incluso impresionantes. Esta en particular contenía proteínas, verduras y un toque retro, todo en un plato extraño y brillante. Puede que hoy en día no se vea fuera de las tarjetas de recetas vintage, pero hubo un tiempo en que era la comidilla de todas las comidas compartidas. Las papas con mantequilla y perejil
Eran un acompañamiento humilde y olvidado que llenaba discretamente los platos y satisfacía el apetito en todo Estados Unidos, especialmente en épocas de escasez. Se hervían papas pequeñas, se salteaban en mantequilla, se espolvoreaban con perejil picado y se servían junto con carne asada, pollo frito o cualquier otro plato que hubiera en la mesa esa noche. No era nada llamativo, pero en aquella época eso era lo que se buscaba. Sencillo, asequible, saciante y fácil de aderezar con ingredientes directamente de tu huerto o despensa. Encontrabas recetas como esta escondidas en las páginas de libros de cocina descoloridos de los años 30 a los 70, transmitidas en comidas compartidas y cenas familiares. Las papas con mantequilla y perejil eran la prueba de que no se necesitaba mucho para que un acompañamiento resultara completo. Absorbían la salsa, equilibraban las comidas más pesadas y hacían rendir más la compra cuando el dinero escaseaba. Hoy en día han desaparecido de la mayoría de las mesas, pero en aquella época, un plato de papas con mantequilla significaba que aportabas consuelo, sencillez y un poco de orgullo a la comida. La ensalada de zanahoria Golden Glow era uno de esos acompañamientos brillantes y picantes que añadían color y crujiente a la mesa, especialmente cuando las comidas se elaboraban con lo que se podía cultivar o aprovechar de la despensa. Se mezclaban zanahorias ralladas con gelatina con sabor a limón y se añadía piña triturada para darle dulzor, dejando que todo se solidificara en un molde brillante y cítrico que prácticamente brillaba en el plato. Ahora suena raro, pero en aquella época, las ensaladas moldeadas eran muy populares en las comidas compartidas, y esta destacaba por su color intenso y su sabor refrescante. Las familias recurrían a recetas como esta porque eran económicas, fáciles de preparar y hacían que incluso las comidas más humildes parecieran un poco más especiales. La ensalada de zanahoria Golden Glow aparecía en las cenas de los domingos, en las comidas festivas y en los picnics en el jardín, junto al pollo asado, los guisos o las chuletas de cerdo fritas. Aprovechaba los ingredientes, añadía brillo a los platos pesados y daba a las comidas ese toque alegre y casero. Ahora ya casi no se ve, pero hubo un tiempo en que esta brillante ensalada era un símbolo silencioso de la creatividad en la cocina y de cómo sacar partido a ingredientes sencillos y prácticos. La ensalada de pepino y crema agria era un acompañamiento fresco y crujiente que aparecía discretamente en los picnics familiares, los almuerzos y las cenas de los domingos, mucho antes de que la ensalada de col comprada en la tienda se impusiera. Era fácil de preparar, pero tenía el toque refrescante que se deseaba después de una comida caliente y pesada. Se mezclaban finas rodajas de pepino con crema agria, vinagre, eneldo y a veces un poco de azúcar, creando una ensalada cremosa y picante que equilibraba el pollo frito, las chuletas de cerdo o el estofado. Era uno de los platos favoritos del verano, sacado directamente de aquellos viejos libros de cocina en los que la frugalidad reinaba en la cocina. La gente necesitaba guarniciones que aprovecharan los ingredientes, pero que hicieran que las comidas parecieran completas, sobre todo cuando los huertos rebosaban de pepinos. Esta ensalada se servía en cuencos de cristal, en comidas compartidas y reuniones, refrescando a todos después de largos días en cocinas sofocantes. Ahora casi se ha olvidado, pero durante décadas, esta cremosa ensalada de pepino fue la heroína silenciosa de las mesas de verano, demostrando cómo algo tan sencillo como un pepino y crema agria podía completar una comida. El anillo de arroz, con verduras a la crema, era el acompañamiento que se sacaba para impresionar, aunque solo se tuviera arroz, guisantes y unas cuantas zanahorias. Este plato de arroz moldeado aparecía en almuerzos, cenas comunitarias y comidas compartidas desde los años 30 hasta los 60, demostrando lo elegante que podía parecer el arroz con la presentación adecuada. Se cocía arroz sazonado. Se ponía en un molde con forma de rosca o de gelatina, y una vez que se asentaba, se rellenaba el centro con guisantes cremosos, zanahorias y, si se tenía, champiñones o judías verdes. Era económico, saciante y parecía más elegante de lo que realmente era. Estos acompañamientos moldeados estaban muy de moda.
sacados directamente de libros de cocina antiguos con bordes rizados y tinta descolorida. El anillo de arroz con verduras a la crema era una forma sencilla de aprovechar los alimentos básicos de la despensa y al mismo tiempo dar un aspecto elegante a la mesa. Hoy en día apenas se ve fuera de las viejas tarjetas de recetas, pero en aquella época era un plato económico y creativo que añadía orgullo culinario a cualquier comida. La col roja agridulce fue durante décadas el acompañamiento picante que acompañaba las cenas familiares, las comidas compartidas y las cenas de los domingos. Se cortaba el repollo rojo en rodajas, se cocía a fuego lento con vinagre, azúcar y a veces tocino o manzanas para darle más sabor, y se dejaba cocer hasta que quedaba tierno y brillante. El resultado era un repollo estofado agridulce, de color intenso y sabor ácido, que equilibraba las comidas más pesadas, como el cerdo asado o las salchichas fritas. Procedía de las tradiciones culinarias antiguas traídas por los inmigrantes europeos y se introdujo en los libros de cocina estadounidenses en la década de 1940. La gente recurría al repollo para estirar las comidas cuando los tiempos eran difíciles, pero seguía queriendo acompañamientos sustanciosos y sabrosos. El repollo rojo agridulce se ganó su lugar en la mesa al convertir ingredientes básicos en algo especial. Hoy en día apenas se ve, a menos que se hojeen libros de cocina antiguos o se coma en restaurantes alemanes de la vieja escuela, pero en aquella época era un acompañamiento fiable que alegraba las comidas sencillas. La ensalada caliente de espinacas con tocino era un acompañamiento sustancioso que desapareció cuando las ensaladas más ligeras y modernas tomaron el relevo, pero en aquella época era un plato que gustaba a todo el mundo. Se mezclaban espinacas frescas con cebolla y se rociaba con una salsa caliente de tocino y vinagre, para que todo se ablandara y quedara con un sabor ácido y sabroso. Suena decadente porque lo era, pero equilibraba las carnes asadas, los guisos o cualquier otro plato que se preparara esa noche. Recetas como esta llenaron los libros de cocina de los años 40 a los 60, cuando las familias convertían los humildes alimentos básicos y las verduras de la huerta en platos satisfactorios. La ensalada caliente de espinacas con tocino era una forma inteligente de aprovechar las verduras antes de que se marchitaran y la grasa del tocino antes de que se desperdiciara. Se encontraba en las cenas de la iglesia, en las comidas familiares o en tarjetas de recetas escritas a mano, llenando discretamente los platos. Hoy en día ha desaparecido de la mayoría de las mesas, pero en aquella época, esta ensalada rica y ácida era un truco más para convertir los ingredientes básicos en algo digno de saborear. La ensalada de pera con queso y mayonesa puede parecer ahora el remate de un chiste, pero hubo un tiempo en que era un clásico del sur que llenaba los viejos libros de cocina y las mesas familiares con su peculiar encanto dulce y salado. Se tomaban mitades de pera enlatadas, se cubrían con queso rallado, normalmente cheddar fuerte, y se añadía una cucharada de mayonesa en el centro, a veces rematada con una cereza. Era una ensalada un poco extraña, pero a la gente le encantaba el equilibrio de sabores salados, cremosos y dulces en un solo plato. Este plato salió directamente de las páginas de los antiguos libros de cocina comunitarios, de los que se pasaban en las reuniones de la iglesia, los almuerzos y los picnics en los patios traseros de todo el sur. La ensalada de pera se ganó su lugar en la mesa porque utilizaba ingredientes básicos y económicos, adornaba la comida y aprovechaba los ingredientes cuando era difícil conseguir productos frescos. Puede que hoy en día no la encuentres en las comidas compartidas, pero en aquella época, ver esas peras brillantes y el queso rallado significaba que la anfitriona había sacado lo mejor de sí misma, aunque la combinación sorprendiera a algunos. Era extraña, económica y pura comodidad vintage en un plato. El gratinado de fideos con crema agria era un acompañamiento cremoso y rico en carbohidratos que llenaba discretamente los platos y los estómagos de todo Estados Unidos, especialmente en las comidas compartidas y las cenas familiares de mediados de siglo. Servían fideos con huevo, se mezclaban con crema agria, mantequilla, cebollino y, a veces, un poco de queso.
y luego se horneaba todo hasta que estuviera caliente y burbujeante con los bordes dorados. Era un plato reconfortante, sacado directamente de las páginas descoloridas de esos viejos libros de cocina con espiral que prometían estirar la compra y seguir aportando algo sustancioso a la mesa. Los fideos al horno con crema agria equilibraban la cremosidad con el toque ácido justo, lo que los convertía en un acompañamiento perfecto para el pollo asado, las chuletas de cerdo o las carnes fritas cuando los tiempos eran difíciles. Las familias recurrían a recetas como esta porque eran económicas, saciaban y eran fáciles de preparar con ingredientes básicos de la despensa, especialmente cuando el presupuesto para la compra era ajustado y cada comida tenía que rendir. Se podía encontrar en las cenas de la iglesia, en las comidas compartidas del vecindario o garabateada en fichas guardadas en cajas de recetas, ocupando silenciosamente su lugar como un acompañamiento fiable y reconfortante. Hoy en día ha desaparecido de la mayoría de los menús, pero en aquella época hacía que cada plato pareciera un poco más completo. El calabacín guisado con tomates era uno de esos acompañamientos discretos y fiables que aparecían en las mesas cuando los productos de la huerta estaban en pleno apogeo y la gente necesitaba estirar las comidas sin gastar dinero extra. Se cortaba el calabacín fresco en rodajas, se mezclaba con cebolla, tomates enlatados, quizá un poco de ajo o hierbas, y se cocía a fuego lento hasta que quedaba blando, jugoso y reconfortante. Era sencillo, económico y práctico, lo que lo convirtió en uno de los platos favoritos de los libros de cocina comunitarios y las tarjetas de recetas escritas a mano desde los años 40 hasta los 70. Las familias recurrían a platos como este para aprovechar la cosecha del huerto o sustituir los alimentos básicos de la despensa cuando escaseaban las verduras frescas. El calabacín guisado con tomates aparecía en las comidas compartidas, las cenas de los domingos y las tranquilas cenas entre semana, añadiendo un poco de color y consuelo a cualquier plato principal que se pudiera preparar. Puede que no fuera la estrella de la mesa, pero era el tipo de acompañamiento que dejaba a todos saciados y satisfechos, sobre todo cuando el presupuesto era ajustado. Hoy en día no se ve mucho fuera de las recetas vintage, pero en aquella época era un plato económico y nutritivo que daba vida a ingredientes humildes. La ensalada Watergate, también conocida como delicia de pistacho, era uno de esos acompañamientos divertidos, de color verde pastel, que se situaban a medio camino entre el postre y la ensalada, confundiendo a generaciones de invitados a comidas compartidas. Se mezclaba pudín instantáneo de pistacho con crema batida, malvaviscos, piña enlatada y nueces picadas. Se mezclaba todo y se servía frío en un gran tazón de vidrio que prácticamente gritaba kitsch retro. Suena más a postre, pero en los años 70, esta ensalada esponjosa y dulce aparecía junto al jamón asado, el pavo y los guisos en las cenas familiares y las reuniones festivas. La ensalada Watergate salió directamente de las páginas de los libros de cocina antiguos y era famosa por convertir ingredientes básicos y económicos en un plato que gustaba a todos sin apenas esfuerzo. Se ganó su lugar en la mesa al aprovechar los ingredientes, añadir color y dar a cada comida un toque divertido y azucarado. Puede que hoy en día no se vea mucho, salvo en recetas retro, pero hubo un tiempo en que esta ensalada verde y esponjosa significaba que habías traído lo mejor, aunque sirviera también de postre, extraña para los estándares actuales. Pero en aquella época era un plato imprescindible en las comidas compartidas, que llamaba la atención y satisfacía a los más golosos. La gelatina de tomate con apio y aceitunas era uno de esos curiosos acompañamientos a base de gelatina que dominaban los libros de cocina vintage, pero que desaparecieron silenciosamente de las mesas con el paso del tiempo. Se tomaba jugo de tomate salado o caldo sazonado, se mezclaba con gelatina y se le añadían trozos de apio, aceitunas y a veces huevos duros, y luego se enfriaba en un molde hasta que se solidificaba. Ahora suena extraño, pero en los años 50 y 60, las ensaladas moldeadas eran un símbolo de orgullo e ingenio, y aparecían en almuerzos, cenas festivas y comidas compartidas en todo Estados Unidos. La gelatina de tomate se consideraba elegante, incluso un poco sofisticada.
y convertía los alimentos básicos de la despensa en un acompañamiento brillante y estructurado que equilibraba las carnes asadas, el pollo frito o cualquier resto que hubiera. Las familias recurrían a recetas como esta para estirar la compra y llevar algo único a la mesa sin gastar una fortuna. Tenía un aspecto impresionante. Utilizaba ingredientes asequibles y hacía que incluso la comida más sencilla pareciera elegante. Hoy en día, es posible que no veas mucho el aspic de tomate fuera de los libros de cocina retro o los blogs de comida extravagantes, pero en aquella época era la prueba de que la creatividad y la practicidad reinaban en la cocina. Por muy extraña que pareciera la presentación, la cazuela de sémola de maíz con queso al horno era un acompañamiento cremoso y sustancioso que completaba las mesas sureñas y se servía en las cenas de los domingos, las comidas festivas y las comidas comunitarias, cuando la comida casera era la reina. Se cocía la sémola hasta que quedaba blanda, se mezclaba con mantequilla, queso, huevos y, a veces, un poco de crema, y luego se horneaba hasta que quedaba burbujeante y con una capa crujiente y dorada. Era un plato sustancioso, económico y fácil de preparar con ingredientes básicos de la despensa, lo que lo convertía en una opción ideal para alimentar a la familia, los amigos y los vecinos sin gastar mucho dinero. La cazuela de sémola de maíz con queso al horno salía directamente de las páginas de viejos libros de cocina, de esos que se guardan en los cajones de la cocina, o se transmiten de generación en generación en tarjetas de recetas escritas a mano. Las familias recurrían a platos como este porque aprovechaban los ingredientes, llenaban los platos y añadían ese equilibrio cremoso y reconfortante a los platos principales pesados como el jamón, el pollo frito o las chuletas de cerdo. Puede que hoy en día no lo encuentres en los menús modernos fuera del sur, pero en aquella época era un acompañamiento fiable y muy apreciado que hacía que incluso la comida más humilde se sintiera completa. Era sencillo, saciaba y era puro confort, directamente desde el corazón de la cocina. El pastel de puré de papa era uno de esos acompañamientos económicos y reconfortantes que convertían el simple puré de papa en algo totalmente nuevo sin apenas esfuerzo. Las familias de entonces sabían cómo aprovechar las sobras y esta receta lo demostraba. Se cogía el puré de papa del día anterior, se mezclaba con 1 o 2 huevos, quizá un poco de mantequilla o leche, y se horneaba en montoncitos hasta que se hinchaban y se doraban por fuera, pero quedaban suaves y esponjosos por dentro. El pastel de puré de papa se incluyó en todos los viejos libros de cocina de espiral y en las tarjetas de recetas escritas a mano porque era barato, saciante y práctico. En aquella época, desperdiciar comida no era una opción, y convertir las sobras en algo especial para la cena era simplemente una forma inteligente de aprovechar la cocina. Se servían junto con carnes asadas, chuletas de cerdo o con un poco de salsa cuando no había mucho más a mano. Era sencillo, satisfactorio y hacía que una comida sencilla rindiera más. Ahora ya casi no se ven, pero en aquella época los hojaldres de papa eran un truco infalible que alimentaba a las familias y hacía que cada comida pareciera un poco más completa. Los cuadrados de arroz con queso y chile eran el acompañamiento que aportaba un poco de picante y mucha practicidad a las mesas, las comidas compartidas y las cestas de picnic de todo el país. Se tomaba arroz cocido, queso rallado, chile en polvo, quizá algunos chiles o frijoles enlatados, se mezclaba todo, se prensaba en una fuente para horno y se horneaba hasta que estuviera lo suficientemente firme como para cortarlo en cuadrados perfectos. Eran fáciles de llevar, fáciles de servir y convertían los alimentos básicos de la despensa en un acompañamiento sustancioso y sabroso con un toque Tex-Mex. Recetas como esta aparecieron en los libros de cocina comunitarios desde los años 50 hasta los 70, cuando las familias necesitaban platos que se transportaran bien, alimentaran a mucha gente y hicieran que cada comida fuera un poco más emocionante sin arruinarse. Los cuadrados de arroz con queso y chile eran habituales en las comidas compartidas de la iglesia, los almuerzos escolares o las barbacoas en el jardín, ya que eran económicos, sencillos y satisfactorios, sin necesidad de ingredientes sofisticados.
Hoy en día apenas se ven fuera de las viejas recetas, pero en aquella época eran un acompañamiento ingenioso y fácil de transportar que llenaba el estómago y evitaba el estrés a la hora de comer. Los guisantes a la crema sobre tostadas eran uno de esos acompañamientos sencillos pero extrañamente elegantes que aparecían en las mesas y en los menús de las cafeterías de todo Estados Unidos, especialmente cuando el dinero escaseaba. Se cocían guisantes blandos en una salsa cremosa y mantecosa, se servían sobre triángulos de pan tostado crujiente y se acompañaban con carnes asadas o se tomaban solos como almuerzo ligero. Esta receta proviene directamente de esos viejos libros de cocina descoloridos en los que las comidas frugales y abundantes dominaban la cocina. Demostró que incluso ingredientes básicos como los guisantes enlatados y el pan del día anterior podían convertirse en algo satisfactorio cuando se era creativo. En los años 40 y 50, comidas como esta ayudaban a las familias a estirar la compra sin renunciar a una mesa elegante y adecuada. Los guisantes a la crema sobre tostadas aparecían en las cenas de los domingos, en las comidas festivas e incluso en la merienda, porque eran reconfortantes, económicos y fáciles de preparar cuando escaseaban los alimentos. Ahora puede parecer sencillo, pero en aquella época, estas tostadas cremosas y cubiertas de verde eran muy bienvenidas. La ensalada de lechuga marchita con aderezo de vinagre era el acompañamiento olvidado que aportaba calidez, un toque ácido y la magia del tocino a las mesas familiares de todo el sur. Se tomaba lechuga fresca, normalmente directamente del huerto. Se le echaba por encima el tocino derretido mezclado con vinagre, azúcar y una pizca de sal, y se esperaba a que las hojas se marchitaran y se volvieran tiernas y sabrosas. Hoy en día parece extraño servir una ensalada así, pero en aquella época era un plato reconfortante por excelencia. Las familias recurrían a recetas como esta para aprovechar los productos de la huerta, estirar los ingredientes y añadir un acompañamiento sustancioso y sabroso a las comidas sin gastar dinero extra. La ensalada de lechuga marchita era un plato habitual en las comidas compartidas, las cenas de los domingos y las reuniones en el jardín donde se servía con orgullo junto al pollo frito, las galletas o cualquier otro plato principal que se preparara. Se podía aderezar con rodajas de cebolla, huevos duros o tocino desmenuzado cuando sobraba. La ensalada de gelatina de puré de manzana era uno de esos acompañamientos extravagantes y retro que solo tenían sentido cuando se hojeaban las páginas descoloridas de los libros de cocina de mediados de siglo, pero durante años fue un clásico de las comidas compartidas que todo el mundo reconocía. Se mezclaba puré de manzana dulce con gelatina con sabor a canela, se dejaba enfriar hasta que se endurecía y se cortaba en porciones brillantes y rojas que se servían en los platos. Algunas personas añadían nueces picadas o nata montada, pero en esencia, esta receta era sencilla, económica y convertía los ingredientes básicos de la despensa en un acompañamiento divertido y dulce. La ensalada de gelatina de compota de manzana aparecía en todas partes, desde las cenas de la iglesia hasta los picnics en el jardín, y ofrecía un equilibrio fresco y ácido a las comidas pesadas como el pastel de carne, las chuletas de cerdo o los guisos. Te hacía sonreír aunque te sorprendiera. A las familias les encantaba lo fácil que era prepararla con ingredientes que ya tenían, convirtiendo una cena sencilla en algo un poco más colorido. Ahora ya casi no se ve, pero en aquella época, esa ensalada roja brillante era la prueba de que incluso los ingredientes más sencillos podían alegrar la mesa y aportar comodidad a la hora de comer. La cazuela de maíz molido era uno de esos acompañamientos abundantes y fiables que mantenían unidas las cocinas sureñas, especialmente cuando cada comida tenía que contar. Se tomaba maíz molido cocido, se mezclaba con queso rallado y un poco de crema. Se cubría con pan rallado y se horneaba hasta que burbujeaba y se doraba. Era sencillo, saciante, y garantizaba que no se desperdiciara nada. La cazuela de maíz molido aparecía en las cenas de la iglesia, las reuniones familiares y las fiestas, especialmente en las zonas rurales, donde había que estirar los alimentos básicos de la despensa. Puede que ahora suene anticuado, pero esta cazuela con queso era puro consuelo en un plato.
ya que añadía un poco de riqueza a las comidas basadas en carnes fritas, barbacoas o guisos. Se encontraba en libros de cocina antiguos, se transmitía de vecinos en vecinos o se anotaba en tarjetas de recetas con los bordes rizados. Hoy en día ha desaparecido casi por completo de las mesas, pero en aquella época convertía ingredientes humildes en algo por lo que merecía la pena reunirse. Las familias recurrían a platos sencillos como este para llevar el calor a la mesa sin gastar mucho. Llenaba el estómago y unía a la gente, recordando a todos lo lejos que podía llegar una cocina frugal e ingeniosa. La mezcla de verduras con copos de maíz era un acompañamiento crujiente y económico que aparecía en las comidas compartidas y las cenas familiares, sacado directamente de esos viejos libros de cocina con espiral. Se tomaban verduras enlatadas o congeladas, se mezclaban con salsa de crema, se vertían en una cazuela y se terminaban con una capa de cornflakes triturados antes de hornearlas. Ahora suena raro, pero en aquella época este aderezo era genial. Añadía crujiente, alargaba los ingredientes y convertía las verduras sencillas en algo sustancioso. La mezcla de verduras con cornflakes se ganó su lugar en la mesa porque hacía que los productos básicos parecieran lo suficientemente elegantes para los invitados o las fiestas. Se servía con orgullo junto al pastel de carne, el pavo asado o el jamón, y ofrecía un contraste crujiente a los platos principales más pesados. A las familias les encantaba por lo fácil que era de preparar, lo bien que se transportaba a las comidas compartidas, y lo mucho que a los niños les gustaba el crujiente. Ahora ya casi no se ve, pero en aquella época esa corteza dorada de cornflakes significaba que habías dado lo mejor de ti, incluso cuando los alimentos escaseaban. Demostró que con ingredientes sencillos se podía preparar una comida especial y completa. El anillo de queso cottage y melocotón era un acompañamiento ligero y afrutado, lo suficientemente elegante para almuerzos y reuniones en la iglesia, pero que en realidad era muy económico. Se mezclaba queso cottage con gelatina, se enfriaba en un molde y se servía en rodajas con mitades de melocotón enlatado en el centro. Tenía un aspecto elegante. Se elaboraba con ingredientes básicos de la despensa y añadía dulzor a una comida sencilla. Recetas como esta aparecían por todas partes, desde eventos benéficos comunitarios hasta picnics en el jardín, y añadían color y un poco de proteína a la mesa cuando escaseaban los productos frescos. El anillo de queso cottage y melocotón era un plato a medio camino entre la ensalada y el postre, que ofrecía un descanso fresco y refrescante después de platos más pesados como el pollo frito, el pastel de carne o los guisos. Las familias recurrían a ensaladas moldeadas como esta para estirar la compra y que las comidas parecieran completas. Puede que ahora nos parezca extraño, pero en aquella época, ver ese anillo brillante cubierto de fruta en la mesa significaba que la anfitriona había puesto mucho cariño en la comida, independientemente del presupuesto para la compra. Era sencillo, económico y estaba lleno del orgullo silencioso de la cocina de una época en la que cada plato tenía que contar. La cazuela de judías verdes y champiñones sin sopa era la versión casera y olvidada de un acompañamiento al que recurrían las familias antes de que se impusieran los productos enlatados. Se cocían judías verdes frescas, se salteaban champiñones con mantequilla y cebolla, se añadía una salsa de crema casera y se horneaba todo con pan rallado crujiente o cebolla frita. Era un plato sustancioso, práctico y elaborado con ingredientes auténticos, mucho antes de que las sopas condensadas se convirtieran en un atajo. Esta cazuela aparecía en las cenas de los domingos, en las fiestas y en las comidas compartidas, junto a carnes asadas o jamón, añadiendo un equilibrio cremoso y reconfortante a cada bocado. A las familias les encantaba porque rendía mucho, llenaba los platos y hacía que incluso las comidas más básicas parecieran especiales. La versión casera desapareció cuando la comida rápida se impuso, pero en aquella época era puro confort sin atajos. Ahora casi no se ve, a menos que se hojeen libros de cocina antiguos o se intercambien recetas con la abuela, pero hubo un tiempo en que este guiso era la prueba de que la comida sencilla y honesta podía ser la estrella del plato. Las manzanas al horno con pasas y canela
eran un acompañamiento especiado y dulce que aportaba calidez a la mesa, sobre todo cuando escaseaban los ingredientes. Se vaciaban las manzanas, se rellenaban con pasas, azúcar moreno y canela, y se horneaban hasta que burbujeaban con su delicioso almíbar. Era sencillo, económico, y se preparaba con ingredientes básicos de la despensa que alargaban las comidas y añadían dulzor a la mesa. Las manzanas al horno aparecían en las cenas de los domingos, en las fiestas y en las comidas entre semana, y combinaban a la perfección con el cerdo asado, el pollo frito o incluso solas como postre humilde. Recetas como esta procedían directamente de libros de cocina antiguos, transmitidas de generación en generación por personas que sabían cómo estirar la compra y aprovechar al máximo lo que tenían. Ahora ya casi no se ven, pero en aquella época, esas manzanas calientes con canela llenaban las cocinas con ese aroma dulce y especiado que suavizaba incluso los días más duros. Eran un sencillo consuelo recién salido del horno, que recordaba a las familias lo lejos que se podía llegar con un poco de ingenio. Cuéntanos cuál es tu acompañamiento favorito que se ha olvidado. Dale a me gusta y suscríbete para que estos tesoros de los libros de cocina antiguos no se pierdan nunca.